Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches a todos. Una vez más, una bendición y un privilegio poder llegar hasta donde cada uno de ustedes se encuentran, llegar hacia la intimidad de sus hogares. Bendecimos al Señor por la oportunidad que nos da, por la salud, por la protección, por la provisión y por todo lo que el Señor ha manifestado en este tiempo sobre nuestras vidas. Estamos sabedores, amados hermanos, que si hemos llegado hasta acá es por la bondad del Señor, es porque el Señor ha sido bueno. La Biblia dice, ¿verdad?, que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así dijo aquel pueblo cuando tomaron aquella roca, o cuando nombraron y dijeron Ebenezer, roca de ayuda, ¿verdad? Y dijeron, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Igual nosotros podemos decir este día, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Tal vez no ha sido como nosotros esperábamos, o tampoco ha sido como nosotros quisiéramos, pero lo cierto es que la mano del Señor se ha manifestado para cada uno de diferente manera. El Señor es propicio a cada necesidad. Y algo importante, hermano amado, que debemos de reconocer es que el Señor hace las cosas como a Él le parece mejor hacerlo. Y qué bendición es para nosotros como hijos de Dios el poder reconocer que la manera de Dios siempre será la mejor manera. Él lo conoce todo, lo sabe todo, Él puede ver más allá. El Señor sabe las cosas que están delante de nosotros. Nosotros no podemos ver, humanamente hablando, lo que está delante, y podemos anhelar algo, podemos querer algo, ¿verdad? Pero el Señor conoce los días venideros, Él lo sabe todo, y por tal razón pues Él siempre escogerá lo mejor para nosotros, y Él siempre por amor, Él siempre decidirá lo mejor para nosotros. Fíjese que esa fue la razón por la cual Abraham no discutió con Dios. Fíjese que si usted se pone a pensar, cuando Dios le pide a Abraham que lo quería probar, ¿verdad? Y capítulo 22 de Génesis, lo quería probar, y le dice a Abraham, lo llama por su nombre, y Abraham le responde, heme aquí, y le dice, quiero que me ofrezcas a tu hijo, al único, a Isaac, al amado, y que me lo ofrezcas en holocausto en el lugar que yo te diré. Fíjese, hermano, que cualquiera podría decir, alguien que no conoce a Dios, oiga lo que le estoy diciendo, alguien que no conozca a Dios puede decir que Dios más malo, que Dios más ingrato. ¿Cómo se le ocurre a Dios pedirle eso a Abraham? Es decir, ¿cómo Dios le va a pedir a alguien, su hijo, al que ama? No, eso no es un Dios bueno. Sin embargo, Abraham conocía a Dios. Una de las cosas que Abraham tenía era que conocía a Dios. No lo conocía a través de una lectura, ni tampoco lo conocía, hermano amado, por los dichos de otro. Lo conocía personalmente, había caminado con él, había oído su voz, conocía el carácter de Dios, conocía el corazón de Dios. Y una de las cosas que Abraham estaba seguro es que Dios no iba a hacer nada para destruir a Abraham, ni tampoco para dañar a Abraham, que todo lo que estaba haciendo Dios era para su bien. Entonces entiendo, hermano, que Dios quería bendecir aún más a Abraham, y además de eso quería guardarlo, quería preservarlo de que su hijo se convirtiera en un ídolo para él, porque de alguna manera todo ser humano tiene o corre el riesgo de idolatrar algo en su vida. Entonces como que Dios estaba, hermano, actuando a favor de Abraham. Por eso es que los que no conocen a Dios no pueden entender o interpretar las cosas como realmente son, porque parten de un criterio equivocado desde el momento que no lo conocen. Pero los que conocemos al Señor estamos seguros que Él nunca hará algo para dañarnos, ni tampoco hará algo para destruirnos. Por eso dice la Biblia que a los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Fíjese qué tremendo eso, hermano. Es una verdad que debemos aprender en el camino, y que la vamos a ir comprendiendo en la medida que también nuestra relación con Dios avance y crezca, porque de esa manera en la que vamos conociendo a Dios podemos ir confiando en Él. Primero le conocemos
porque, ¿verdad?, leemos en las Escrituras acerca de Él y vemos todas sus obras y todo lo que Él ha hecho, pero luego también el Espíritu Santo nos va revelando el carácter de Dios, y en las vivencias que vamos atravesando en la vida vamos aprendiendo a conocerle y vamos viendo cómo es Dios de bueno y cómo es Dios de misericordioso, que nunca hará nada para dañarnos, ni nunca hará nada tampoco para destruirnos. Todo lo que ha hecho Dios es para bendecirnos, para ayudarnos. Y fíjese que una de las cosas que a veces no comprendemos, hermanos amados, yo espero que para usted esto se revele, es que la definición de amor de Dios no es la misma definición que el mundo tiene acerca del amor. Yo hablaba con mi esposa estos días, ayer creo que estábamos hablando, y llegamos a la conclusión que el mundo relaciona amor con otros conceptos, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Se cree que el amor está ligado a aquello de que, bueno, es que el amor consciente, ¿verdad? El amor es el consentidor, y entonces como el padre dice, no, pobrecito el niño, es que yo lo amo, ¿por qué lo voy a corregir? ¿O por qué le voy a llamar la atención? No, si tan lindo el niño. Pero entonces la Biblia me enseña una cosa, que el que no corrige a su hijo, lo aborrece. Entonces digo yo, bueno, entonces el amor de Dios no es como el nuestro. El amor de Dios siempre lleva implícito hacerme bien. Fíjese, por eso dice la Biblia, hermano, que al pueblo de Israel Dios lo hizo pasar por un desierto grande y espantoso, lo afligió, lo hizo tener hambre, para luego sustentarlo con maná, pan de príncipes, pan que sus padres no habían comido. Pero después de todo eso dice, para la postre, hacerles bien. Dice que el padre que corrige a su hijo, lo corrige para hacerle bien, porque esa corrección va a enderezar el camino del hijo, esa corrección lo va a sacar de un error. Es lo mismo que sucede, hermano, cuando los que predicamos la palabra enseñamos una verdad. El propósito de enseñar esa verdad no es, hermano, exponer o dañar a alguien, sino, hermano, el propósito de exponer esa verdad es corregir el camino, es ayudarle a alguien a enderezar el camino. Entonces, ese es amor. Amor no es ver a alguien que está cometiendo un error y no decirle nada. Amor no es, hermano amado, lo que la mayoría de personas piensan, ¿verdad? Consentirlo todo y permitirlo todo y entonces qué bonito, qué amoroso. No, eso no es amor, porque si yo veo a alguien que se va a perder y no le digo nada, es porque no lo amo. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice incluso que si yo, hermano, no le digo al que está mal, no le advierto, no se lo hago ver, esa sangre me va a ser demandada. Entonces, yo creo, hermano, que todo lo que estamos viviendo, dentro de todo, estoy hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo como pueblo de Dios tiene que ver con el amor del Padre. Incluso cuando podríamos pensar que esta situación que estamos atravesando pueda convertirse en una especie como de llamada de atención o de corrección de Dios para nosotros, sus hijos. Incluso si así fuera, qué bendición, porque eso nos ayuda a crecer, a madurar, a corregir, a enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, para que cuando el día venga, hermano, no seamos avergonzados y no nos quedemos. Eso es el propósito del Señor, que nos podamos ir con Él, ¿verdad? Evitarnos. El propósito de Dios, hermano, es que evitarnos el trago amargo de tener que pasar por todo lo que la tierra entera va a tener que atravesar por haber despreciado el nombre del Señor. Entonces, Dios no quiere que tú y yo estemos ahí. Dios quiere que seamos guardados, y para eso es que el Señor nos previene, nos envía su palabra, nos corrige, muchas cosas que el Señor hace. Por eso usted tiene que confiar siempre en el carácter de Dios. El carácter de Dios no muta, no cambia. Él dice que es inmutable, el Dios que no cambia, ¿verdad? Por eso es que a Cristo Jesús también se le conoce como la roca probada por los siglos. O sea, no es ahora, es por los siglos enteros, ¿verdad? Que Dios ha sido probado y ha sido fiel para todas las edades del hombre. Incluso hay un salmo
de Moisés, donde se dice que desde antes de la fundación del mundo ya era refugio para todos nosotros. Entonces, qué tremendo eso. Quiere decir que el Señor sí funciona, es creíble, Él es fiel y siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Confiar en Él, esperar en Él, saber que lo que está pasando, hermano amado, de ninguna manera se puede salir del control de Dios. De ninguna manera se puede salir de la soberanía de Dios. Todo lo que sucede puede ser únicamente por dos razones. Una, porque Él lo hace, y otra, porque Él lo permite. Pero de ahí para allá, hermano, no se puede salir. Fíjese que cuando usted lee la Biblia le queda más claro eso. Por ejemplo, Job, usted mira que el mismo Dios, ¿verdad? Cuando dice la palabra que un día, ¿verdad?, venían los hijos de Dios y se presentaron delante de Dios, ¿verdad?, entre los cuales iba también Satanás, dice la Biblia, y entonces Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde venís? Y él le dice, de recorrer la tierra. Y entonces le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese qué tremendo las características que Dios está hablando de Job. Y entonces dice Satanás, sí, pero porque lo tenés bien cercado, bien bendecido, quítale eso y vas a ver. Y, o sea, fíjese qué tremendo que Satanás no podía tocar a Job si Dios no se lo permitía. Y cuando Dios le permitió tocarle ciertas cosas, lo hizo con restricciones y le dijo, bueno, puedes tocar esto, pero esto no. O sea, hasta en eso tiene que obedecer el enemigo. Y Dios permitió que la vida de Job fuera tocada y que sus bienes y sus hijos. Y uno puede decir, qué bárbaro el Señor, qué malo Dios, cómo es posible si Job era recto y era justo y era perfecto, ¿por qué Dios permitió que el enemigo lo tocara? Porque volvemos a lo mismo, el que piensa de esa manera no conoce a Dios. Dios, hermano, quería darle algo más a Job, y aparte de eso también estaba probando una cosa, hermano, que Job era como él había dicho, o sea que tenía un carácter. Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, cuando Dios dijo, hasta aquí llegaste, ya hasta aquí llegó, y ya Satanás ya no pudo seguir tocándolo, y tuvo Job que ser restituido y todos los demás. Entonces, hermano, en la vida solo pueden pasar cosas que Dios haga o que Dios permita. Y las dos cosas, hermanos, siempre van a tener que ver con que van a afectar de manera diferente, las cosas van a afectar de manera diferente al pueblo de Dios y a quienes no son su pueblo. Fíjese qué tremendo. O sea, todo lo que pase sobre la faz de la tierra va a afectar de manera distinta al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios. Eso siempre ha sido así y siempre va a ser así. Esa muestra y esa palabra usted la puede ver allá en el libro del Éxodo, cuando el trato de las plagas no era el mismo con el pueblo de Dios que con los egipcios como tales. Entonces usted no tiene que incluirse, no se tiene que incluir en el grupo, ¿verdad? En la totalidad de la humanidad. No tiene que incluirse de esa manera, porque el trato de Dios con usted es totalmente diferente al trato de Dios con aquellos que aún no le han entregado su corazón. Pero bueno, ese era un pequeño preámbulo que quería yo mencionar en esta noche. Saludarle, bendecirle, enviarle de acá un abrazo y las mejores palabras de ánimo, diciéndole que en el nombre del Señor estamos confiando que en el tiempo que el Señor establezca vamos a salir, y vamos a salir bendecidos por la mano poderosa de nuestro Dios. Creo que los cielos se están abriendo y quieren derramar la lluvia sobre nosotros. Bueno, hermanos amados, esta noche quiero primeramente que oremos, y después de eso quiero compartirle una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que se me quedó del retiro que denominamos los misterios de Dios. Se me quedaron ahí algunos misterios que por cuestión de tiempo no compartimos en esa etapa, pero que el Señor puso en mi corazón terminar de hacerlo porque ya estaba esa bendición ahí.
y quiero compartirle el misterio del maná. Fíjese, el misterio del maná. Pero si quiere, oramos y después entramos en materia. Padre, damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por la bendición que nos da, Señor, esta noche de poder escudriñar tu palabra, de recibir, Señor, la porción que tú tienes para nosotros. Gracias, amado Señor, porque estamos seguros de que nos amas y que en ese amor que tú tienes para con nosotros está implícito el hecho de que nos guardas, nos proteges, Señor, y que todo lo que permitas en nuestra vida será para nuestro bien, Señor. Gracias, mi Dios amado, también por el privilegio que nos has dado de experimentar los milagros sobrenaturales, de ser sostenidos por ti en un tiempo como este, Señor, donde la única provisión que llega a nuestra mano, Señor amado, es aquella que tú envías, Padre. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que sobre nosotros venga una vez más un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, y que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados hoy, Señor, una vez más. Por favor, te lo pedimos, danos la palabra rema, danos la palabra, Señor, para el día de hoy, mi Dios, pues no queremos carecer de lo tuyo, Señor, sino al contrario, queremos abundar en lo tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Fíjese, hermano, que de dónde parte el tema de el misterio del maná. Fíjese que Apocalipsis capítulo 2, si me acompaña por favor, Apocalipsis capítulo 2 y verso 17, rapidito, solo para tocar un preámbulo. Mientras estudiábamos, o por lo menos lo que me tocó compartir a mí durante el retiro, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas en la diestra de Dios y el misterio de los 7 candeleros que representan las 7 iglesias. Mientras estudiábamos eso, hermano, me di cuenta que en el capítulo número 2 y verso 17, el Señor menciona como una promesa o como un premio para los vencedores de la iglesia de Pérgamo, menciona algo tremendo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Fíjese qué tremendo, del maná escondido. Y cuando yo comencé a leer eso, hermano, me empezó, ¿verdad?, a resonar en mi interior a qué se refería o de qué estaba hablando. Y entonces el Señor me remontó a poder tocar el tema del maná. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que este es un maná, una provisión, un maná que Dios, hermano, ha escondido. Fíjese, y por eso es un misterio, porque está escondido. Y qué impresionante, porque fíjese que lo único que yo logro comprender, o lo primero que se me viene a la mente, mejor dicho, es que el Señor, hermano, en aquella arca del pacto, ¿verdad? En el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, había guardado 3 cosas, o había hecho que se guardaran 3 cosas. Ahí estaba guardadas las tablas de la ley, que representan la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí estaba guardada la vara de Aarón, que reverdeció, que representa la obra del Espíritu Santo. Y ahí estaba guardado también, hermano, un gomer, ¿verdad?, que era la medida con la que se recogía el maná, la medida personal del maná. Ahí estaba guardado también dentro del arca del pacto un gomer, ¿verdad?, de maná. Entonces veo yo, hermano, que ahí estaban representados Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro del arca del pacto, porque vemos que las tablas de la ley representan la palabra del Padre, vemos que la vara que reverdeció representa al Espíritu Santo, y vemos que el maná representa a Cristo. Entonces yo veo, hermano, le daré de comer del maná que está escondido. Yo lo único que puedo comprender, hablándolo inmediatamente, es que ese maná que se escondió, que Dios dio la orden de esconderlo y dijo que lo guardaran ahí en el arca del pacto, y que iba a quedar guardado para nuestras generaciones. Fíjese qué tremendo. Pero de repente usted sabe que esa arca del pacto, pues hermano, desapareció. No se sabe dónde podrá estar. Pero bueno, entonces hablando de eso, hermano, llego a la conclusión de que ese maná, o de que hay una porción de maná escondido, pero que está prometida para los vencedores. Entonces el Señor me llevó a entender algunas cosas acerca del maná que el pueblo de Israel recibía
cuando, hermano, andaba por el desierto. Entonces, mire qué tremendo. El maná representa tres cosas. El maná, hermano, me habla de tres cosas, por lo menos de tres cosas. Puede hablar de muchas más, pero hablemos de estas tres. Número uno, el maná representa la provisión sobrenatural de Dios en el desierto. Eso representa el maná. El maná fue enviado, hermano, a un pueblo que estaba en necesidad, que estaba en el desierto, que estaba en una prueba o en una dificultad. Ese maná representa la provisión. Número dos, también el maná representa la palabra de Dios para cada día, o sea, la palabra rema, la palabra de Dios para cada momento o para cada día. Y número tres, ese maná representa a Cristo, que es el pan de vida, que la misma Biblia lo llama de esa manera. Entonces, entiendo, hermano, para que usted vaya entrando en materia, que el maná fue la respuesta de Dios a la necesidad de un pueblo que se encontraba en un desierto, estaba atravesando un desierto. Ahora, quiero que visualice esto. El pueblo de Dios, hermano, no es que acampaba en el desierto, sino que transitaba en el desierto. Entonces, como transitaba en el desierto, este pueblo no podía producir nada de esto, no podía producir, no podía sembrar y esperar que la siembra produjera un fruto, no podía. Entonces, hermano, ese pueblo estaba sin producir. Yo no sé si esto a usted le llama la atención, pero esto se puede parecer mucho a la temporada que algunas personas o una gran mayoría de personas están viviendo, que no pueden producir. En este momento, hermano, hay mucha gente que no está produciendo, pero la respuesta de Dios para esa gente que andaba en un desierto y que no podían producir fue el maná, enviarles maná. El maná, hermano, era una manera sobrenatural, era la forma sobrenatural de Dios de llevar su bendición a cada persona. Fíjese, hermano, qué impresionante. Aquí hay cosas que usted hoy va a aprender, hermano, maravillosas de parte de Dios. Primero, la justicia de Dios, por ejemplo, en el sentido de que a cada persona le era dada una medida igual. O sea que, hermano, todos recibían la misma medida, un gomer de maná para cada uno, que aproximadamente estamos hablando quizás de 2 kilos de ese maná, de esa tipo hojuela. Fíjese, 2 kilos por persona para el día. Ahí no importaba si uno comía más o comía menos, no, ahí por persona, Dios, hermano, proveyendo. Ahí no importaba quién era, hermano, qué apellido tenía, de qué familia, no, ahí, hermano, recibían lo mismo. Ahora, la palabra maná o la expresión, el nombre que los israelitas le dieron a este alimento, maná, proviene de la sorpresa que ellos manifestaron cuando vieron el alimento de Dios. Fíjese que en el capítulo 16 de Éxodo, que vamos a leer algunas partes, encuentro, hermano, que el Señor les dice, bueno, el pueblo había murmurado, no sabían qué comer, y entonces a causa de esa murmuración viene Dios y dice, bueno, yo les daré de comer, y hermano dice, por la mañana ustedes van a ver mi gloria. Y qué tremendo, hermano, porque veo yo que al día siguiente, cuando se levantan, durante la madrugada, por decirlo así, el rocío había descendido. Y después del rocío, hermano, cuando el rocío se evaporaba, aparecía el maná. Y entonces, cuando el pueblo lo vio, dijeron, ¿qué es esto? Fíjese, ¿qué es esto? Cuando lo vieron, ¿qué es esto? Es como que, hermano, yo le dé a usted algo que usted no conoce. Y le digo, cómaselo. Usted me dice, ¿qué es esto? Una fruta, le dé una comida que usted nunca ha probado. Usted lo bebe, ahí no le encuentra parecido a nada. Y usted diga, ¿qué es esto? Entonces, como esa fue la expresión del pueblo, ¿qué es esto? Entonces, así le quedó de nombre a ese pan. ¿Qué es esto? Eso significa la palabra maná. Entonces, maná es el pan que Dios nos da. Es una comida, hermano, un sustento, una provisión que Dios envía para su pueblo que no tiene origen terrenal, que no tiene origen, hermano amado, en la tierra. En pocas palabras, esta es una provisión que viene directamente de Dios para cada uno de nosotros.
Entonces, la expresión de este pueblo, ¿qué es esto? Hermano, ese asombro, ¿qué es esto? ¿Por qué el pueblo se expresó de esa manera? ¿Qué es esto? Bueno, porque esa frase es la respuesta a la sorprendente manera que Dios tiene para salvar a su pueblo. Hermano, mire, yo quiero decir una cosa, es que eso es lo que causa los milagros de Dios, eso es lo que causa la provisión de Dios, asombro. O sea, ¿se acuerda usted del Dios admirable, el que sorprende, el asombroso? Mire qué tremendo, hermano, es como una expresión. ¿Qué es esto? El pueblo nunca lo había visto, el pueblo nunca había tenido eso en sus manos, nunca lo había comido. Entonces, ¿qué es esto? Es la expresión de un pueblo que tenía enfrente algo nuevo que nunca habían visto. Mire qué tremendo, hermano. Y es que esa es la expresión que muchos de nosotros vamos a tener que manifestar en este tiempo, porque estoy seguro que Dios está haciendo cosas nuevas y está poniendo delante de nosotros cosas que no habíamos visto. O a lo mejor, hermano, Dios está proveyendo de maneras inusuales. Dios está resolviendo cosas de manera que nunca las habíamos visto. Dios está haciendo milagros que no habíamos experimentado. Dios, hermano, está abriendo caminos donde no lo sabían. Dios está haciendo llegar el pan a la mesa de una manera que nosotros no conocíamos. O sea, a muchos, hermano, Dios les está dando maná. Maná es, ¿qué es esto? Es respuestas sobrenaturales. Es, hermano amado, caminos inusuales. Es tener delante mío algo que yo nunca había visto. Por ejemplo, para muchos nunca habían pasado por una temporada donde el Señor, hermano, se manifestara de la forma en que se está manifestando, haciéndole llegar la bendición de la manera en que se las está haciendo llegar. Muchos solo habían conocido, la única manera que habían conocido era, bueno, el trabajo, y como yo trabajo, el salario que me gano, con eso compro mi alimento. Pero hoy muchos están recibiendo de lo que no han comprado. O sea, muchos están recibiendo de la mano de Dios. Ahora, también esa expresión, ¿qué es esto? Es, hermano, la pregunta de un pueblo que no entiende lo que ve. Es asombrado, no entiendo qué está pasando aquí. No sé qué es esto. O sea, es la